Hoy mismo a las 12 del mediodía en Nueva York, las 6 de la tarde aquí en España, Nicolás Maduro y su mujer arrancarán un largo periplo judicial. Será la primera comparecencia judicial después de que el sábado Donald Trump capturase al presidente venezolano en la ya histórica Operación Resolución Absoluta. Por tierra, mar y aire, con más de 150 aeronaves y planificada durante meses. También durante meses los servicios de inteligencia estadounidenses habían estudiado al milímetro cada movimiento de Maduro, así como su agenda personal y su propia casa, porque fue allí, en su domicilio, donde fue capturado Nicolás Maduro. Con la operación en curso, Venezuela explotaba en júbilo ante lo que todo apunta al inicio de la reconstrucción de la democracia en el país venezolano. En el panorama internacional, división de opiniones. Mientras que Brasil, Colombia, México o Cuba critican la detención de Maduro, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia o Ecuador apoyan la liberación de Venezuela. Mientras en Europa, máxima ambigüedad. Recuerdan que Maduro carece de legitimidad a la vez que piden respetar el derecho internacional. Una llamada al respeto que, sin embargo, parecen no tener en cuenta si valoramos el nulo respeto que el propio Nicolás Maduro ha tenido durante años hacia la palabra democracia y hacia los propios venezolanos. Y mientras aquí en España, Partido Popular y Vox celebran la actuación de Donald Trump, mientras Partido Socialista vuelve a titubear sin saber muy bien qué posición tener. De hecho, desde que explotara esta operación, han sido varios los tuits matizados, rectificados y posicionándose del propio Pedro Sánchez. Quizá una vez más ha notado la presión de sus socios de gobierno, en esta ocasión de Sumar, que ya alertaban que esto no es más que el inicio de una conquista estadounidense en suelo venezolano. Dentro del propio Partido Socialista también hay preocupación porque la detención de Maduro no hace más que situar a José Luis Rodríguez Zapatero en el ojo del huracán de la tormenta política. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Lunes 5 de enero miramos el santoral y San Simón. Por delante, 2 horas de programa que ya les adelanto. Vamos a intentar analizar todo lo que ocurrió esa madrugada del sábado en Venezuela, cómo Donald Trump capturó a Nicolás Maduro, también todo lo que nos espera a partir de hoy a las 5 de la tarde, hora española, porque será juzgado por primera vez Nicolás Maduro y su mujer en un tribunal estadounidense. Intentaremos averiguar de qué se le acusa, cuáles podrían ser sus cargos, sus penas. Todo ello, ya les digo, a lo largo del programa de hoy, pero también tendremos una página de política nacional para ver esos últimos movimientos que ha habido aquí en España. También esa carta a la militancia que Pedro Sánchez envió ayer a última hora de la tarde, en la que ya avisaba que se va a presentar a las próximas elecciones generales. Todo ello se lo vamos a ir contando, pero antes, como siempre, vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí, y con nosotros está don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, muy bien, con ganas de que vengan los Reyes Magos, que son unos tipos muy generosos y muy majos. Supongo que todos los niños están pendientes de este acontecimiento mundial. Un día bonito, una noche mundial, especial. ¿no? Y bueno, y a nosotros a los mayores nos han traído el cambio político, espero, en Venezuela, ¿no? Y a opinar, lo dijimos el día de del programa especial que hicimos, yo no sé qué día era. ¿El sábado? El sábado. Hicimos un programa especial, como en los viejos tiempos, en el que se movilizó todo nuestro equipo, a los que les doy las gracias además, y opinar sobre lo que conocemos, porque tenemos que explicar siempre, por lo menos yo así lo pienso siempre, que puedo hablar sobre lo que conozco. Y aún sobre lo que conozco hay matices, porque se pueden conocer las cosas desde puntos de vista diferentes y de maneras distintas, y además en el tiempo, es decir, que hay cambios que se van produciendo sobre la marcha mientras estamos hablando incluso, ¿no? Entonces, sobre lo que conocemos, parece evidente que los americanos han tomado una decisión sobre Venezuela, una decisión política, y en la primera intervención que vimos todos en directo de Trump y el propio secretario de Estado Marco Rubio, lo que se dijo ahí fue, hablaron fundamentalmente de intereses económicos americanos, hablaron del petróleo y hablaron del dólar, ¿no? Que son los dos ingredientes, desde mi punto de vista, geoeconómico, geoestratégico, importantísimos para los norteamericanos, para los taxpayers americanos, que es, hombre, esto de qué nos va a nosotros y en qué nos va a venir bien, ¿no? Y en tercer lugar, pues hablaron de los derechos humanos, del helicoide, de los derechos políticos, de los derechos civiles. Yo, como cuando pienso en Venezuela, pienso en el helicoide, pienso en los torturados, pienso en los asesinados, pienso en los derechos políticos, pienso en la destrucción salvaje del tejido económico, industrial y empresarial venezolano.
pues tengo ese punto de vista, ¿no? Y escucho a los americanos y bueno, está bien lo que hacen, son ellos los que lo han hecho. Y aquí, pues los que no han hecho nada ni han movido un dedo para desplazar al dictador, para desplazar al criminal, para desplazar un régimen corrupto y asesino, pues se ponen a lloriquear diciendo, hombre, no estamos seguros de que el derecho internacional, de que hayan cumplido los... Bueno, pues mira, oye, dejad de llorar ya, porque en Europa esto es que nos está hundiendo. O sea, lo que Europa debía haber hecho, y espero que haga en el futuro, es ponerse del lado de la verdad, de la libertad y de la justicia, en el país que toque, en el que sea, ¿no? Sea Marruecos, sea China, sea Cuba o sea Nicaragua en el futuro. Y ya está, y eso es de lo que creo que tendríamos que hablar, insisto, sobre lo que conocemos. Sobre lo que conocemos, que aparentemente es un pacto entre una parte del madurismo y del chavismo, encabezada por Delcy Rodríguez, y otra parte que es el resto de los personajes del Entente, ¿no? De la Entente. También con nosotros Miguel Ángel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo un poco enfadado, no por el tema, evidentemente, de Venezuela, sino porque Sánchez me parece que me va a dejar otro año sin reyes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama Agenda 2030, en la que se prohíbe el carbón, y a mí era lo único que me reía los reyes. En fin, dicho esto, pienso que vamos a entrar luego en el tema, y yo voy a discrepar con don Julio. Pues primera disputa que podríamos tener. Carmen Novelle, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, buen año, porque no tuve posibilidad de felicitarlo antes. Bueno, luego hablaremos del tema, pero yo quiero desde el primer momento dejar muy claro lo que es mi sentimiento con respecto al Gobierno de España y con respecto a Sánchez. Una vez más actuó hipócritamente, temerosamente, sin saber lo que iba a pasar cuando se conoce que extraen, como es la palabra que utilizan, a Maduro, declaraciones ambiguas, y luego resulta que aparece firmando con aquellos que son de su ideología. Ya está claro, que tenga claro Europa que Sánchez no está con los europeos. Sánchez está con quien ha firmado ahora una declaración que es con la de México y que es con Petro y con Lula. Esa es la actuación de Sánchez. Por tanto, que una vez más se ha separado de lo que es el eje occidental. Alejandra Nuño, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y feliz año, y un placer estar aquí. Antes de adentrarnos en todo lo que ha ocurrido en Venezuela y todo lo que está aconteciendo, vamos a mirar al cielo porque ya saben, la borrasca Francis se está haciendo de notar en toda la península, sobre todo con nieve, lluvia y mucho frío en todo el país. La lluvia está provocando importantes crecidas de los ríos, en algunos puntos se acumulan hasta 170 litros por metro cuadrado. Además, Francis está dejando importantes nevadas a cotas muy bajas. Se cree que lo peor en cuanto a precipitaciones ya ha pasado, pero el frío nos acompañará unos cuantos días más. Hasta 12 comunidades autónomas están en la alerta por AEMET. Ojo en los desplazamientos previstos para hoy y mañana. Ya saben, mañana a medianoche acaba esa operación especial de tráfico de Navidad, porque las placas de hielo podrían estar muy presentes prácticamente en todas las carreteras de nuestro país. Y ya en la capital, en Madrid, la nieve también se ha hecho notar, aunque de forma mucho más tímida. Con un manto blanco ha amanecido Madrid y con termómetros, eso sí, bajo cero. No nevaba en Madrid desde hacía 5 años, desde la famosa Filomena. Pues un frío y una nieve que, como decíamos, nos va a acompañar durante los próximos días. Y ahora sí nos metemos de lleno en Venezuela, en todo lo que ha ocurrido este fin de semana y sobre todo en todo lo que ocurrió esa madrugada del sábado, cuando Estados Unidos consiguió capturar a Nicolás Maduro y a su mujer en su propia residencia. Vamos a hacer una pequeña cronología de todo lo que ocurrió. Estados Unidos y Venezuela viven su mayor crisis tras una incursión de Washington en el país. El objetivo, capturar a Nicolás Maduro bajo una operación militar de alta complejidad. El presidente Trump afirma haber sido testigo de la operación en tiempo real y dice tener a Maduro bajo la custodia estadounidense, aunque el gobierno venezolano no confirma esta detención y pide a Trump que muestre señales de vida del presidente venezolano. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
El origen de esta operación se remonta a marzo de 2020. Ese año el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores por conspiración para narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de cocaína hacia el territorio estadounidense. Según Washington, Maduro lideró el llamado Cártel de los Soles, una red criminal integrada por altos cargos venezolanos. Desde entonces, las causas quedaron abiertas en los tribunales federales de Nueva York. Según ha informado la cadena CNN, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa durante una redada nocturna. La pareja fue sacada a rastras de su dormitorio mientras dormían en una operación ejecutada por Delta Force, una de las unidades más secretas y especializadas del ejército de Estados Unidos, entrenada para misiones de alto riesgo como la captura de objetivos estratégicos u operaciones antiterroristas, aunque de momento el Pentágono no ha confirmado esta participación. La DEA, que es la agencia antidroga de Estados Unidos, ha trabajado durante años en la investigación contra Maduro y altos mandos venezolanos, investigaciones que servirán de base para los cargos judiciales que enfrentará Maduro en Nueva York. Trump aseguró que siguió la operación en tiempo real desde su residencia de Mar-a-Lago, acompañado de generales del ejército. Que llegaran a la oposición tan rápido, y la gente se preguntaba si había sido sorpresa. Pues claro, había mucha oposición. Utilizaron muchas armas. ¿Habéis visto algunas de ellas hoy? Estaba tratando de llegar a un lugar seguro, y no era tan seguro porque teníamos a Maduro rastreado. Creo que en 47 segundos o así realizamos la operación. El presidente de Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro y su esposa van rumbo de Nueva York, donde podrían comparecer en los próximos días. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó que Maduro enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense, defendiendo además la legalidad de una operación realizada con el objetivo de capturar a un acusado de narcotráfico, aunque Venezuela insiste en que lo sucedido en las últimas horas supone una violación de su soberanía, manteniendo la máxima tensión en la comunidad internacional. Pues hoy mismo serán juzgados en este tribunal de Estados Unidos. ¿A qué se enfrentan? ¿Cuáles podrían ser las penas? Marien Vallejo nos va a contar esa última hora. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. El sábado, como hemos visto, Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a su mujer, en una operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses. Fue trasladado a Nueva York, donde ahora mismo se encuentra en prisión. Y hoy, a las 5 de la tarde, hora española, va a arrancar un juicio con alto impacto político y diplomático. Según el tribunal neoyorquino, hoy se les va a informar oficialmente de las acusaciones, se les va a garantizar asistencia legal y se van a fijar las primeras pautas de este procedimiento. El caso gira sobre todo en torno a casos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el dictador introdujo toneladas de cocaína en el país estadounidense utilizando a Venezuela como si fuese una plataforma de protección. Estas acusaciones, sin embargo, no son nuevas. Hay que recordar que ya en el año 2020 fiscales federales presentaron esos cargos contra Nicolás Maduro, vinculándolo incluso con el cártel de los Soles. La comparecencia de hoy no implica un juicio, sino el inicio formal del proceso judicial. El encargado de presidir ese juicio será Alvin Hellerstein, un juez de 92 años que fue nombrado por Bill Clinton hace hoy casi 3 décadas. Gracias, Marien. Miguel Ángel, ¿qué podemos esperar de esa sesión que va a Bueno, simplemente se les va a facilitar el abogado. Ellos van a decir seguramente que quieren un abogado que contraten ellos, sino el que les proporciona el Estado. Y a partir de ahí pues empiezan meses seguramente de juicio. Un juicio que además es complicado porque ahora mismo solamente están detenidos 3 personas de las que están acusadas en el juicio. Creo que son 5, entre ellas un hijo de Maduro, ¿no? Bueno, tenemos la película para rato. Eso es. ¿Y cuánto tiempo puede estar en prisión Nicolás Maduro? No sé si tengo existe... ni idea, pero me da la impresión que si tiene a gente en Guantánamo durante 10 años, pues se puede ir a Guantánamo y no sería necesario que le trasladasen allí a Guantánamo, que es más seguro, y no quieren arriesgarse a que alguien realice una operación de rescate, que podían darse. El hijo de Maduro salió ayer diciendo que no iban a soportar esta situación, o sea que esa gente es más peligrosa de lo que parece, ¿eh?
son una banda pues eso, de drogas, de tráfico de armas que no se ha comentado, naturalmente están dispuestos a llevarse por delante a quien sea, se han llevado a media Venezuela, o sea que no son nada de fiar. Y ya digo, yo no me extrañaría que este señor, no sé si la esposa, pero luego que este señor, el señor Maduro, por llamarlo de una manera, acabe en Guantánamo en espera del juicio y que ahí, bueno, pues confío que lo menos cómodo posible. Julio, una operación a que se llevó el sábado por parte de Estados Unidos, que bueno, impresionante, estaba estudiado hasta el último milímetro cómo se iba a realizar durante meses, pero que tenía que haber una cabecilla, tenía que haber vulgarmente un topo que facilitase todo esto. Si no es prácticamente imposible saltarse todos esos sistemas la oposición de ya explica, bueno, por una parte del sí salió del país en un avión cuando el espacio aéreo estaba cerrado, por tanto los americanos sabían que del sí salía, sabían dónde iba. Y también le permitieron regresar, es decir, que ese viaje a Moscú está perfectamente conocido por los americanos. Y si Delcy estaba dando la cobertura política con el padrino y con Diosdado Cabello, y obviamente con su hermano, que es el presidente de la Asamblea venezolana, había un colaborador muy cercano que se llama Alexander Gramko, que es un coronel con una larga trayectoria en los servicios de contrainteligencia en Venezuela, que es además quien mandaba y a quien respondían la guardia pretoriana personal del propio Maduro. Así que la oposición venezolana cree que Alexander Gramko estaría en lo que es lo que llamaban los americanos el topo. Alejandra. Pues la verdad que hemos empezado el año con fuerza, ¿no? Yo voy a empezar dando, bueno, pues no sé, yo agradecimiento simplemente, porque verdaderamente hoy en el mundo tenemos un dictador sangriento que está en la cárcel. Ese es el primer titular. Y prueba de ello es la reacción de miles de personas que veíamos incluso en Caracas, que entraron las cámaras a asilos y veíamos viejecitos llorando, que no se daban crédito a que esto estuviese ocurriendo. Y en segundo lugar, me gustaría dar el reconocimiento a una operación que ha sido nítida, precisa, impresionante. También es verdad que lo hemos hablado muchas veces en el programa, que me llama la atención esa sociedad del espectáculo, porque literalmente tanto el señor Trump como el resto casi de todos nosotros lo estamos viendo, ¿no? Julio comentaba hace un segundo que vamos asistiendo minuto a minuto y vivimos esa actualidad en el día a día. Los que somos apasionados de la actualidad, pues hemos vivido intensamente estos dos últimos días. Y luego reflexiones muy rápidas. Lo primero, que asistimos al fin de una era, la era de la inocencia. Aquí estamos entrando en un nuevo orden mundial, es así, que es un orden que pone encima de la mesa el pragmatismo, la fuerza y el poder, y sin tapujos. Aparentemente, sin tapujos y con cierta transparencia. Porque cuando pensamos en el nuevo orden, ¿no? Cuando pensamos en el orden mundial y ahora, ¿no?, que se nos llena a todos la boca, ¿de qué orden estamos hablando? ¿De uno que permite la pasividad? ¿Qué tiene que hacer Venezuela? ¿Tiene que seguir otros 27 años ahí, calladinos, como decimos en mi pueblo, para que todos estemos... O sea, esto es en pro de los derechos humanos. Y luego, ¿cómo tenemos, no sé qué palabra utilizar, hablar de intereses? Un gobierno y un presidente que en menos de 48 horas ya cambió, porque empezó por la A y el siguiente comunicado que estamos viendo ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? O sea, tú vienes a darme a mí moralidad y lecciones de intereses cuando es un gobierno que descuartiza sin pudor un país con tal de seguir en el... Este es el señor Sánchez y todos sus ecuaces. Luego vamos a ver, cuando hablamos de moralidad, a mí me llama mucho la atención la piel tan fina que tenemos en España. O sea, somos un país implacables, con el besito y el piquito de Rubiales. Se nos rasgan las vestiduras, cayó todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora le pedimos sábanas de seda al dictador. A un dictador, sábanas de seda. O sea, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Y luego, por último, y ya lo habéis comentado aquí, invasión. Vamos a ver. Pero que es que tiene que estar pautado, que es que está entrando en el dormitorio, que han estado practicando durante meses en un tipo escenario para que saliese a la precisión y a la perfección. Evidentemente ha habido un topo y evidentemente esto ha sido consensuado. Y por último, oye, felicitaciones.
porque ya tenemos una nueva bandera, ya estamos capitalizando. Ahora terminamos con una, no sé si viene la flotilla número 2 y salimos con el nuevo episodio, pero ya estamos otra vez con toda la retahíla y bueno, haciendo caja y ya está. Así que eso es un poco la visión que yo veo. A mí me resulta muy divertido, Alejandra, que Televisión Española hoy titulaba ¿Sabéis que Televisión Española es, digamos, quien transfiere al resto de los españoles y transmite la agenda del PSOE de ese día, ¿no? La agenda del gobierno. Entonces, los titulares que vas viendo por la mañana en una cosa que se llama mañaneros, debería ser marañeros, pero en mañaneros lo que van poniendo los tickets de lo que van a desarrollar, ¿no? Eso es, si lo queréis saber, ver un ratito, pero luego complicado, pero un ratito sí que lo puedes ver. Y entonces te dicen lo que van a decir, ¿no? La desescalada, todas estas chorradas que se inventan para cubrir sus fronteras. Y hoy decía una cosa muy divertida, decía, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, ¿no? Decía, concretamente el titular era, yo creo China que no, Rusia era más tampoco, divertido. Cuba tampoco. Solo Trump. Más que lo han divertido, utilizado ¿no? siempre. No, si lo tienes más cerca. El objetivo de Trump, el petróleo. El que traían los de hidrocarburos a España sin pagar el IVA. ¿Ese es el que quieren? El que os estabais trayendo vosotros aquí y todo lo que os habéis traído de PDVSA y que está ahí en el barrio de Salamanca, en forma de pisos y de tal. No, ¿De verdad que quieren? No es que quieran el petróleo, es que quieren que el petróleo no llegue a otros sitios. Claro. Que es diferente. Quieren que no llegue a China, quieren que no llegue a Rusia. Hablabas Y de sobre la todo 1. quieren que si se vende y se compra sea en dólares. Bueno, eso también, evidentemente. Muy importante. Intereses económicos con Trump siempre hay, pero hay unos intereses políticos y geoestratégicos que son China. La guerra de Iberoamérica ya está declarada y es una guerra entre Estados Unidos y China. Pero el tema, no olvidéis, de verdad, que es que el comercio del petróleo sigue haciéndose en dólares. Sí, eso sin que duda. Para eso Estados Unidos es esencial y por eso el siguiente capítulo se llama Irán. O sea, tienen que desmontar eso, que han montado los BRICS, que han dicho, vamos a desdolarizar. Aparte es que con el petróleo el siguiente paso es Cuba. Pero Cuba se cae solo. Porque claro, pero simplemente por no tener el petróleo. Por eso digo que el petróleo es un instrumento, no la producción. Además, es que, Estados Unidos tiene mucho petróleo, es el instrumento. No olvidemos una cosa. Nosotros podemos decir que les importan mucho los derechos humanos y todo eso. Genial. Pero Cuba lleva 70 años. No sé a quién le han importado los derechos humanos. A nadie. No, lo digo por dejarlo claro. O sea, cuando me toque mi turno me meto en eso, pero es que... Tira. Si a la extrema izquierda le molesta, yo entonces tengo que estar contenta. Lo tengo clarísimo. ¿Y qué ocurre? Como gallega que soy, yo pienso en aquel según. Estos hablan de dictadores cuando le conviene, pero ahora tenemos que alegrarnos al menos de que ha caído un tirano y además que no era presidente legítimo, que había perdido las elecciones. Y Sánchez en un primer momento dice, ay, nosotros nunca aceptamos, nunca le dimos el visto bueno a Maduro como presidente. Y luego a continuación hacen lo contrario. Era un dictador. Nadie habla ahora, cuando se habla de derechos humanos, ¿qué pasa en ese helicoide? ¿A cuánta gente no han torturado, no ha muerto, pero mayores, gente de cualquier edad y niños también ha ocurrido? Y estos son los defensores de los derechos humanos. Doña Yolanda Díaz, la primera, si se pone doña Yolanda Díaz al frente de algo, yo ya pienso que no es bueno. Las cosas como son. Yo, Carmen, vamos a ver, soy el primero que soy partidario de la defensa de la legalidad. Claro. Me parece esencial, también de la legalidad internacional. Totalmente. El problema es saber cuál es la legalidad aplicable. Él no era legal. A ver, la Escuela de Salamanca describe por primera vez la doctrina del tiranicidio. La doctrina del tiranicidio como legítima. Es decir, que vale matar al tirano. Claro. ¿Vale?
Eso primero. Segundo, en derecho internacional las cosas no son sencillas. Y justamente la administración Trump, y en la rueda de prensa lo dejan muy claro, han utilizado instrumentos que desde el punto de vista de la legalidad son impecables. Sí, son muy impecables. Son impecables. Discusión en el tema de la legalidad, fíjate si no hay discusiones, o sea, porque aquí cualquier cosa que haces llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque sea, yo que sé, que has tirado el ascensor al suelo. O sea, cuidadín, cuidadín. Yo nunca estaré por decir que uno se puede saltar las leyes, como dice Un hombre para la eternidad, Tomás Moro. Hay un momento en el que el yerno le dice, ¿por qué hay que saltar? Voy contra el diablo. Este es el... Cuando habla de Enrique VIII, y le dice el suegro, le dice, ¿pero tú te saltarías todas las leyes para ir a por el diablo? Yo todas, me saltaría todas. Y cuando te hubieras saltado la última y el diablo se volviera contra ti, ¿en qué ley te apoyarías para defenderte? Bien, perdón. Sigue. Eso es hacer un análisis. Hablabais de televisión española, yo nunca veo la 1, pero el otro día la vi por las imágenes de cómo sacaban a Maduro de esa aeronave. Y me estaba entrando un enfado y una tristeza porque no estaban contando la realidad ni lo que había pasado, ya estaban adivinando el futuro y lo único que se quería hacer era criticar lo que había hecho Trump. No vamos a defender todo lo que haya hecho como bien hecho, pero está claro que la gente llevaba tiempo diciendo no actúa, al final no actúa. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y eso es lo grave e importante. Lo que hicieron fue valiente, impecable, de un gran ejército, indudable que había topo, a lo mejor era la propia Delcy, vaya usted a saber, pero lo cierto es que si no hay esas relaciones y tú excitas a un ejército, bueno o malo, pero hay un ejército y hay una estructura montada por Chávez, Maduro y todos ellos durante muchos años. Por tanto, había que evitar que la gente en la calle sufriera los ataques de los propios que se dicen venezolanos, pero lo que son es dictadores que tienen a los venezolanos encerrados hace muchos años. Aquí se pueden manifestar, pueden ser libres, pueden hablar políticamente, y estos que aquí se pueden manifestar se quedan callados contra quienes son presos por hacer manifestaciones o cuántos mató Maduro en alguna manifestación, porque Carmen, también hubo muertes. Estrictamente, y me llevadme la contraria si no digo lo que es, estrictamente el presidente legítimo de Venezuela se llama Edmundo González. Claro, sin duda. ¿Vale? lo es. Sin duda. Si eso es así, y tiene el reconocimiento internacional de que ganó las elecciones y de que es el presidente legítimo, este señor ha pedido ayuda a un país tercero para que esa legitimidad se instale en Venezuela. Indudable. Es decir, ¿y qué han hecho los que han entrado ahí? Han hecho algo de acuerdo con el presidente legítimo del país. Es decir, no hay una especie de invasión o de ataque a la soberanía venezolana. No, es que el que detenta la soberanía venezolana y el que detenta la legitimidad de la presidencia de Venezuela quería que alguien entrara a sacar al usurpador. Así es. Si hubiese sido así, ¿Cómo se le saca, si hubiese si no? sido así, estábamos hablando de otra cosa. Venga, sí, tira. Vamos a ver. Voy a tratar un poquito porque el problema es complejo y el problema es que no lo simplifican todo. Y voy a empezar a hablar de la ONU. Si la ONU funcionase, si la ONU no estuviese montada para que los grandes, Rusia, Estados Unidos, China, vetasen todo aquello que no les beneficia, estaríamos hablando de otra cosa, porque no hubiésemos permitido muchas de las dictaduras que ha habido del año 45. Pero la ONU no hizo nada, y quien lo ha hecho es Estados Unidos. Si alguien duda que el resultado de esto no es positivo, es que no está en la realidad. Nos hemos quitado de encima a un tirano, a un asesino, a un señor que masacraba a su pueblo. No nos hemos quitado todavía la tiranía. No. Yo no sé si esto no irá en esa vía, yo me imagino que sí, pero a fecha de hoy, 3 días después de la entrada, tenemos un tirano menos que me imagino que será condenado en los Estados Unidos.
Y luego tenemos, pues lo de siempre, las posturas ante esta situación. Y las posturas pueden ser aparentemente iguales, pero no serlo. Porque hemos oído estos días pues, a estos señores que están con el espíritu de Puebla, es decir, están con las dictaduras iberoamericanas. Ese es el espíritu de Puebla, no es otra cosa, en el que no les preocupa que el señor Trump haya entrado en Venezuela y asaltado un país, no les preocupa que haya asaltado un país de los suyos. Porque no hicieron lo mismo cuando el señor Putin entró en Ucrania. Es decir, que claro, si las cosas son buenas o malas en función de que a mí me benefician o no, tenemos un problema. Y yo esa es la postura que no estoy dispuesto a aceptar. Para mí las cosas son buenas o malas per se. Y hemos tenido que optar en esta situación para conseguir un bien, que ya digo, es quitar de en medio a ese tirano, elegir entre dos males. El mal de tener la tiranía y el mal de cargarnos lo que es el derecho internacional. Bueno, pues yo, pensando que hemos conseguido un efecto bueno, entre las dos males, lo siento mucho, pero a mí el fin no me justifica los medios. El cargarnos el derecho internacional es muy peligroso. Imaginemos una situación en España, que Vox gana las elecciones y dentro de 3 años ya quedan, ganan los demócratas y nos aparece un gran demócrata y decide que en España, no, estos de Vox no son de los míos y se dedica... Hace un año. Y se dedican... Y han echado al tío que se iba a presentar y ganaba las elecciones con el 90%. Y lo ha hecho la Unión Europea, no lo ha hecho. ¿Eso es saltarse el derecho internacional? Vamos a ver, todo lo que sea no utilizar a la ONU, y ojalá funcionase bien, y hacerlo un país per se, es cargarse el derecho internacional. Lo siento mucho, esa es la realidad. Que ese saltarse el derecho internacional tenga más o menos circunstancias que lo justifiquen, que uno vea que es evidente que hacer eso sea un bien, bueno, pues te sirve para intentar aceptarlo. Te he dado la razón antes de que empezaras de que el derecho internacional es esencial. Sí, pero que el cargarse... Ante un señor que es jefe de un cártel, buscado... Perdona, es que hay varias formas de mirar el derecho internacional. Claro, por eso digo que esto es más complejo de lo que parece y que las posiciones son... Pero sigo diciendo lo mismo, el precedente de cargarte el derecho internacional puede tener unas consecuencias de futuro que son mucho más graves que las demás, porque en un momento determinado no hay ningún parapeso para que cualquiera, sea de la ideología que sea, no haga lo mismo. De luego, ahora mismo el señor Putin está perfectamente justificado para entrar en cualquier país de su ámbito. Y de luego China está perfectamente justificado para entrar en Mongolia y Taiwán. Putin y China entran en países que son democráticos. Sin justificación. Y ahora ya tiene la justificación. Este no era un país democrático porque quien había ganado las elecciones tenía que estar fuera del país. Y lamentablemente, para que Edmundo estuviera aquí en España, tuvo que hacer una jugarreta el señor Zapatero, que fue presidente nuestro en su día, lo cual es absolutamente bochornoso. Como dije antes, quizás soy muy gallega y pienso en ese asegún de los gallegos, pero aquí no podemos utilizar el derecho internacional cuando nos conviene, y si no, que me digan cómo iba a salir Venezuela de esa situación. No había posibilidad. Tú lo que estás pensando es que tú no puedes utilizar el derecho internacional como te conviene. Indudable. Yo te estoy diciendo que los dictadores de otros países lo van a utilizar como coartada. Vale, pero aquí lo utilizaron contra un dictador. No es un dictador. Yo lo primero que he puesto encima de la mesa es el bien que se ha logrado y la justificación que puede haber a eso. Yo lo que planteo es que otras personas, que evidentemente no están pensando en el bien de nadie, lo van a utilizar para decir, es que ese señor lo ha hecho. Existe mucha demagogia con lo del derecho internacional. Un minuto solo, Kamala Harris. Tu posición es
indubitable, o sea, Sí. es inatacable. Claro. El problema es saber qué es el derecho internacional Sin duda. y cuál es el derecho que se aplica en quién este lo caso. aplica? Como cualquier Perdóname. otro derecho. Es que el derecho, el problema que tiene es que siempre En tiene más de derecho una internacional vertiente. es ¿Cómo se posible que aplica? el representante legítimo de un país pida ayuda a un país tercero para sacarse a un usurpador de encima y liberar al pueblo. ¿Eso en derecho internacional es posible? El presidente de Venezuela ha dicho que había acordado con Estados Unidos que entrase. No. Es Sin evidente. embargo, estaba pidiendo hacía no, yo Espera, estoy diciendo, el otro espera. hace 2 Si semanas hubo un alguien bombardeo. interrogara a Edmundo Fernández y le dijera, oiga, usted es el presidente legítimo de Venezuela. Que lo diga. ¿Está usted de acuerdo y ha tenido Claro. usted parte en la intervención norteamericana en Venezuela? Si Edmundo González contesta Dice que sí, yo me callo. tú ya lo has salvado. Yo me Pues- callo. Pues tranquilo. Porque el pues otro día. tranquilo. Ha dicho que sí cuando ha salido a aplaudir el hecho. El otro día hubo hace 2 semanas hubo un bombardeo en África. Sí. Y yo me callé y estuve en el programa y no me puse en contra de ese bombardeo porque el gobierno dijo que ellos habían pedido. Correcto. En ese Correcto. momento cambiamos de situación. Pero Ya es que tienes razón. Pero sigo diciendo- A ver, te voy a recordar una cosa que igual no recuerdas. ¿Con qué derecho internacional la OTAN bombardeó Sarajevo? Con ninguno. Con ninguno. Con ninguno. ¿Y las No. consecuencias de eso cuáles tuvieron? Ninguna. ¿Fueron juzgados los Pero- responsables? no, pero- ¿De cuántos? ¿70.000 muertos? Pero sin duda. 3.000, no sé cuántos hubo en ese pero- momento. Civiles que pero fueron sí, bombardeados sin por la duda. OTAN sin ningún tipo de acogimiento al derecho internacional o a la ONU. El que uno haga un mal no quiere decir que justifique esos mal. Yo Lo quiero que quiero decirte, yo decirte- en eso tampoco estoy de acuerdo. Claro, pero Yo sigo diciendo lo también. mismo. Son Es que precedentes ¿sabes en qué se apoya el señor Putin para hacer lo que hizo? Aparte del incumplimiento de los acuerdos de Minsk. en esto, en la ley del más Sarajevo. fuerte, en la ley del más fuerte, en la ley del más fuerte. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a irnos, Carmen, a la primera pausa publicitaria y a la vuelta. Un minuto, que venga. no hubo que pedirle permiso a Edmundo y a Corina Machado porque hace tiempo que ellos estaban pidiendo esa situación. La prueba es que ayer salieron a aplaudirla Como y todo- estaban como todo venezolano- como todo supercontentos venezolano de bien. Y luego otra cosa, la falsedad de estos que se dicen progresistas. Kamala Harris, que ha estado callada ante muchísimas situaciones, ayer larga con un manifiesto increíble haciendo ver que esto era antidemocrático cuando en su gobierno, porque ella estaba con Biden, Sin duda. ya habían propuesto, ¿cómo se dice?, un rescate o un dinero, pagar un dinero para sacar a Maduro. O sea, que a Maduro es también, no solo por ser presidente de gobierno ilegítimo, sino por ser jefe del cártel de la droga, por todas esas situaciones. Y ellos mismos, los demócratas americanos, pagaban un rescate para que le entregaran a al margen de Maduro. que Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, avale o no esa intervención, desde mi punto de vista la avala clarísimamente y por tanto la legitima desde el punto de vista del derecho internacional. No, digo, sí, de acuerdo, si te doy la razón, si es que soy... A mí no me vas a escuchar decir que te puedes saltar el derecho internacional, estaría yo loco, porque al siguiente que sacan de aquí es a mí con una grúa. No, yo no legitimo nunca eso. Estoy explicando por qué, y estoy explicando por qué eso puede estar en consonancia perfecta con el derecho internacional, porque además quienes le detienen son unos señores que están en un juzgado en Nueva York, envían a la DEA como policía judicial a detener a un tío que está metiendo 200 toneladas de cocaína cada semana en los Estados Unidos y por tanto siendo los inductores de miles y miles, si no millones, de asesinatos en los Estados Unidos. Por tanto, desde ese otro punto de vista también puede justificarse desde el punto de vista del derecho internacional esa intervención. Esa es mi opinión. Ahora, ya vendrán luego los juristas pagados por Soros en el Tribunal Internacional de La Haya a decir que uy. Las detenciones en caliente tienen que estar acordadas para ambos países. Vamos a irnos a la primera pausa publicitaria del programa y a la vuelta seguimos con este tenso debate que va a dar para mucho. Tenso. No, pero no está tenso, ¿verdad? Dura. 1:20 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña Bin y Laden desde hoy también, ya es lo nueva mataron. presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y precisamente a través de sus redes sociales mostraba un comunicado con el que se dirigía a todos los venezolanos. En él se podía leer: priorizamos conseguir unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela. Presidente
presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo y no la guerra. Donald Trump también se ha pronunciado en las últimas horas y decía esto. Por el momento Venezuela se está portando bien, pero ayuda a que tengamos unas fuerzas como las que tenemos. Mirad, estábamos listos para un segundo ataque. Estábamos preparados, pero no creo que sea necesario hacerlo ahora. Colombia está muy enferma también, y está dirigida por un enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a los Estados Unidos. Y no lo va a hacer durante mucho tiempo. Dejadme decíroslo, no lo va a hacer durante mucho tiempo. Cuba está lista para caer. Parece que Cuba está lista para caer. No sé cómo van a resistir, si es que pueden hacerlo. Pues parece que si la relación entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez es la correcta, Delcy Rodríguez seguiría como presidenta interina del país. Y acaban de escuchar a Donald Trump, que tendría dos nuevos objetivos. Por un lado tendría a Colombia y Cuba, y también llama la atención ese aviso de que tendrían preparado una segunda operación contra Venezuela, pero que de momento no haría falta. Natalia, es que menos mal que ha durado poco la publicidad, porque me ha empezado a golpear Miguel Ángel por lo del derecho internacional y estoy que no puedo ver con este ojo. De verdad, tenso verbalmente. Era un debate tenso y ya le he dicho, no me pegues más, hombre. Pero es Quiero que sigas a tensión, sin violencia. es la situación. Vamos a ver. Muy bien, Carmen, gracias. Ahora mismo se ha dicho lo que hay, o parte de lo que hay detrás de la operación en Venezuela, que es efectivamente Colombia, también como otro de los grandes núcleos del narcotráfico, y sobre todo Cuba. Cuba es la espinita clavada a Estados Unidos, además con una dictadura draconiana igual o mucho más que Venezuela. Y evidentemente lo que... Y es que estamos en la guerra de Iberoamérica, y es una guerra entre China y los Estados Unidos. Y bueno, los Estados Unidos están acostumbrados a hacer en Iberoamérica todo lo que han querido desde la política Monroe, pero la Monroe ampliada. Porque tenemos un ejemplo. Todo el mundo conoce ahora el país Panamá. ¿Vale? Pues Panamá, lo primero que hicieron los americanos es decir, por aquí vamos a hacer un agujero para comunicar el Pacífico. ¿Esto de quién es? ¿De Colombia? Ah, pues no te preocupes. Hay una guerrilla, ¿no? Pues cogieron la guerrilla, la rearmaron, la integraron a varios mercenarios más, metieron a varios operaciones y declararon Panamá independiente, crearon un país que no existía. No existía antes de que pensaban que había que hacer un canal. Bueno, es que esa es la política, entre otras, que ha tenido Estados Unidos con Iberoamérica. Eso se había desarticulado un poco a finales del siglo pasado y principios de este año, y bueno, pues se vuelve otra vez a lo mismo, una política Monroe incrementada y que, bueno, nunca se sabe... Pero la clave la has dicho, si la has dicho, es China. La clave es China. Sin duda. Si China estaba quedándose con el control del canal de Panamá, y vinieron los americanos y me dijeron, un momento. ¿Cómo dices que os queréis quedar con qué? ¿Y que queréis construir un gran puerto en dónde? ¿En Colombia? Hasta aquí hemos llegado. Es decir, por aquí no vamos a jugar, ¿eh? Alejandra. Nada. Alejandra y después Carmen. Bueno, yo en ese pequeño break que hemos tenido, yo preguntaba a los expertos, ¿no? Preguntaba a los expertos que evidentemente, ¿quién está en contra de tener unas normas que rijan un sistema de convivencia entre estados y entre civilizaciones? Es que vamos a ver, ahora mi pregunta, y yo se lo pongo encima de la mesa, es... vale, bien, ¿y eso qué significa? Que entonces, vuelvo a decir lo que he dicho hace un ratito, que entonces tenemos que permitir que regímenes como el caso de Maduro y lo que hemos visto con el chavismo, que incluso ha sobrevivido el propio Chávez, porque el chavismo, ¿no? Luego viene Maduro y a lo mejor ahora lo estaba cogiendo del sí, pero la pregunta es, ¿qué es? ¿Un síntoma de inanición, de permisividad, de vista gorda, de mirar para otro sitio? ¿En eso consiste? O sea, ¿consiste en eso el derecho internacional? Pues es que a lo mejor tenemos que entrar en discursos incómodos y plantearnos que tenemos que evolucionar, porque evidentemente no está funcionando. Esto es, vamos, a mí, no sé, o permitir, estáis hablando de otras, ¿no?, de otros países cerca, ¿qué tenemos que permitir? El siniestra pareja en Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es que da pena y dolor, porque yo, humildemente, cada vez que he viajado en los últimos años, en un Colombia, en un México, es que te da pánico. O sea, tú en Colombia
Colombia, paras en Bogotá en un semáforo y son venezolanos, que además te lo dicen, es que desde que llegaron los venezolanos, es que, porque, claro, son esta gente, han salido. Porque nuevamente, ¿para qué sirve el orden internacional? Para permitir que casi 8 millones de personas estén a la deriva, porque están a la deriva en pobreza y miseria, tirados en las cunetas, en países limítrofes, pues es que no tiene ningún sentido. ¿Y eso es mantener una estabilidad? ¿Es eso mantener una estabilidad? Porque los países que están alrededor, Bolivia, por ejemplo, también, que yo voy muchísimo por trabajo, pues es que, vamos a ver, no se sustenta. Y luego os preguntaba también, oye, ¿y cuándo salimos a la calle a protestar? Porque parece ser que cuando nos saltamos el derecho internacional, probablemente menos ejecutado, como bien estaba indicando Julio, porque lo que ha pasado estos días, queramos o no, viene con el lazo perfecto, pero perfecto, cobijado bajo la operación policial contra el narcotráfico, perfectamente ejecutado. Lo chocará, pero a nivel legal parece ser que tontos no son. Bien, pero parece ser que cuando Barack Obama entra, ¿no?, y asesina y mata en el 2011, hay nadie de la izquierda, como la misma izquierda que estamos viendo que tampoco salieron en el 28 de julio del 24 y robaron las elecciones, tampoco salieron. Entonces, yo, como inexperta y chica de humanidades, pues estoy muy perdida en esto del derecho internacional y cuando funciona, cuando no, y si tenemos que plantearnos una reflexión de evolución. Cuando hablamos del derecho internacional, y Miguel Ángel o Carmen, podéis obviamente llevarme la contraria, pero sin agresiones, por favor. Cuando hablamos del derecho, hablamos de la ley. El problema es cuando, hablando de la ley, no hablas de lo bueno y de lo malo y, por tanto, de lo legítimo y de lo moral. Y cuando la ley establece criterios que son contrarios a la moral, al bien y al mal, cuando establece esos criterios, el problema es que esa ley es corrupción de ley. No es una ley que legitima para la acción, es una ley que te obliga a cambiarla. Por eso hay muchos criterios en el ámbito del derecho internacional que ya no sirven porque han legitimado cosas que van contra la naturaleza, que van contra la legitimidad de la ley. Es decir, que no son en verdad leyes, sino son antileyes, por así decir. Entonces, tenemos que volver a reexaminar las cosas que hemos hecho en el marco de la legislación. Hemos legislado mal, hemos legislado contra el hombre. Y cuando legislas contra el hombre, esa legislación se vuelve contra ti. Y contra la vida, Julio. Y contra la vida, claro. Porque los derechos humanos yo no los tengo muy claros cuándo funcionan y cuándo no, cuando no protegen la propia vida, y la propia ONU ha hecho rectificaciones durante tanto tiempo en contra de la vida, permitiendo cosas que en esta casa nos cuesta mucho entender. Bueno, vamos a ver. Creo Carmen, que escuchamos a Carmen no y aquí. Miguel Ángel. En general, estamos cambiando el debate y lo que ha sido una alegría para los venezolanos de bien, y entre ellos se encuentran, desde luego, muchísimos de origen español, porque son millones los que han salido de allí, y hay que ver, como tú decías, la situación en la que viven en la frontera de Colombia, la situación que pasan esas mujeres, la pobreza, y luego pensar que por ser disidente político te llevan preso, te torturan, porque no se está hablando de las torturas que se sufría en el helicoide. Y en lugar de estar hablando de lo que en realidad le importa a los venezolanos, que es el día después, qué va a pasar, cómo se va a hacer esa transición, explicar que a lo mejor, cuando todos están y estamos al lado de Edmundo y de Corina Machado, porque han mantenido la llama viva, no solo haber ganado unas elecciones, sino fueran gentes valientes y con fortaleza, no se hubiera llegado a esta situación. Pero a la gente lo que le interesa saber es lo que va a pasar y lo que en realidad puede hacer Estados Unidos, porque a lo mejor en algunos aspectos está más atado de manos de lo que nos parece. Y yo vuelvo a decir lo que dije antes, que no podemos olvidarnos que hay ahí toda una estructura, no solo militar, sino administrativa, política, económica, funcionarial, de todo tipo. Todo eso no se puede derribar de la noche a la mañana, y probablemente una Corina o un Edmundo
trasladados en este momento allí con las fuerzas militares que no han entregado las armas, no las han utilizado hasta ahora, pero no las han entregado. Y todos ellos son personajes siniestros. Y yo creo, de verdad, que es importante para todos los venezolanos y para toda la gente de bien, es la caída de un tirano. Cuando un tirano cae, hay que aplaudirlo. Después se discute cuál fue el método, pero lo cierto, y lo siento y lo digo muy fuerte, para mí es una alegría, porque además de ser tirano, demostró ser zafio y títere. Estos últimos días, cuando ya estaba rodeado del ejército americano, no hacía más que cantar y bailar y decir tonterías en un mal inglés. Por tanto, Venezuela es lo importante, los venezolanos. ¿Cómo podrán volver a su país y pensar que haya gente que estén con ellos y no que solo lo que quieren es ir a manifestarse ante la embajada norteamericana? Porque eso es lo importante, ir contra los norteamericanos. Honestamente, los que están en esas manifestaciones no están por la ley, están porque hay que ir contra los americanos. Miguel Ángel, te doy la palabra, pero vamos a escuchar antes a Edmundo González, que hablaba en las últimas horas en el que recalcaba esa necesidad de que la paz estuviese presente en todo este proceso, pero también es importante recordar que fue Edmundo González quien ganó esas últimas elecciones en Venezuela, pero que sin embargo Nicolás Maduro se impuso contra todo pronóstico, quitándole de ser él el presidente de Venezuela. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Miguel Ángel, ahora sí. Vamos a ver, si aquí simplemente dijésemos, hablásemos de si esto es bueno o esto es malo, las 5 personas que estamos aquí, digo, esto es fabuloso, estamos todos contentos, porque todos estamos contentos, y nos íbamos. Estamos hablando también de otros temas que son interesantes y que se tienen que poner encima de la mesa, porque ya digo, esto es un tema complejo. Y es un tema complejo que tenemos que discutir en un ámbito de pura hipocresía. Porque la gente está haciendo declaraciones que son hipócritas, sí. Empezando por nuestro presidente de gobierno, que no nos extraña, y hay todo ese grupo de Puebla que tiene aquí sus representantes. Yo he planteado aquí que hay otras cosas importantes y hemos hablado aquí del derecho internacional. Pues claro que el derecho internacional, tal como está ahora mismo, no sirve para nada. Pero no sirve para nada porque la ONU, que era el mecanismo que se inventó en el año 45 para poner en marcha y dar garantía a ese derecho internacional, no ha cumplido sus funciones. Simplemente sirve para que cada país envíe ahí a 4 o 5 representantes que cobren entre 8.000 y 12.000 euros al mes, cuando en muchos países no cobran ni 100 euros al mes sus habitantes, y vivan de la mar, bueno, esperando encima a que le den alguna mordida en la próxima votación. Eso, por desgracia, en la ONU ahora mismo. Y luego está, ya digo, los cinco grandes que pueden vetar cualquier cosa que ahí se plantee, con lo cual no sirve para nada. La última vez que sirvió para algo la ONU fue la crisis de los misiles en el año 63, creo que fue. La última vez. Después de eso ha valido todo. No existirían las dictaduras que existen si la ONU hubiese actuado, y en el momento en que se produjese un ataque del propio gobierno a su pueblo, a ese país, 1, se le había ayudado, 2, se le había rodeado de tropas, y 3, se había invadido por la ONU. Tan sencillo como eso. Que tenemos que cambiar el régimen internacional, sin duda. Hay otras leyes internacionales que han ido evolucionando, como la ley del mar, que si no sé si ese sería un verdadero caos. Ya Estados Unidos está metiendo ahí mano también. Pero bueno, ¿pero quién lo tiene que modificar? Claro, si al final se ponen al frente los mismos que están ahora mismo haciendo lo que les da la gana,
imponiendo su fuerza a países que son más débiles que ellos, porque Estados Unidos no se enfrenta a China, Estados Unidos no se quiere enfrentar a la Unión Soviética, porque es como el matón del patio, ¿no? Te metes con los pequeñitos, a los grandes, bueno, los dejamos ahí. Algo parecido está sucediendo, lógicamente, a nivel internacional. Nos metemos con los que podemos. Y evidentemente y cambiar un poco el tema, que Estados Unidos no está en condiciones, y no se debía, de luego, que el presidente electo de Venezuela vaya ahora a Venezuela. Esta gentuza se lo cargaba, o lo metía a la cárcel, o vaya usted a saber qué. Tan sencillo como eso. Hay que decirlo porque alguna gente no lo entiende. Y Estados Unidos no tiene la capacidad de entrar en el país. Venezuela sería otro Vietnam corregido y aumentado si quisiese. Es un país enorme, con unas capacidades de defensa no bélicas, sino defensa natural, que dificultaría cualquier invasión. Hay que conseguir que las Fuerzas Armadas evolucionen apoyando lo que es un régimen legal y legítimo, cosa que no era evidentemente el de Maduro y todas esas cosas. Pero claro, es que los dirigentes de Venezuela no son dirigentes como conocemos nosotros. Los dirigentes de Venezuela son un cártel de la droga y un cártel del asesinato. Claro. Señores que viven de la droga y del asesinato. Y que ahora, bueno, o sea, yo estoy seguro, creo además que lo ha habido, que de los 20 ahora mismo soles, que son los generales del ejército, ha habido 3 que ya por lo visto se han escapado de Venezuela, pero quedan otros muchos y que van a resistir porque se les acaba el chollo. Alejandra. Yo me pregunto, otros, el ministro de Defensa. Claro. Yo me pregunto cuál es el verbo, o sea, el tiempo verbal que tenemos que utilizar. Si es el de deberíamos de, ¿no? Mirando como al futuro, o si es que ya lo han hecho por nosotros, porque la realidad es que yo lo que sí que creo es que estamos en un nuevo forma de ver y de trabajar y de convivir en el mundo. Y que no sé si Europa estamos aquí sentados pensando que, oye, que a lo mejor deberíamos de plantearnos, que deberíamos de tal. Yo creo que sí, ya nos ha pasado el carro por delante completamente con esto. Y hay 2 apuntes muy rápidos. Hicimos el especial con este señor que tengo a mi lado y con el otro día en El Gato del especial fin de año. Señor Julio Ariza, ¿cómo está usted? No lo había visto yo antes. Este señor que tiene a su lado Usted, señor, no es conocido, la ¿no? persona de la que usted me está Qué bien le hablando. tratan en ese lado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Nos vamos desde aquí. Y hablábamos de la esperanza. Terminamos el programa hablando de la esperanza. Pues es que a lo mejor el entrar en un montón de conversaciones incómodas y de plantearnos y reflexionar que los sistemas de evaluación, los sistemas de convivencia, las propias constituciones, pues es que tenemos a lo mejor que plantearnos que tenemos que evolucionar y que tenemos que buscar nuevos formatos de regularnos los unos con los otros, porque evidentemente lo que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Y luego, a nivel personal, un breve apunte. Yo hice un post el sábado, como tanta gente que lo haría, me llamó mucho la atención porque hubo un par de personas, la verdad, y utilizaban este tipo de frases. Fijaos una cosa, ¿no? Pero es que si nos ponemos así, ¿en qué decían esta frase? Pero es que si nos ponemos así, hombre, Alejandra, es que, vamos a ver, dictaduras hay, miseria hay en todos los lados, prostitución, es que si nos ponemos así, esta es la ley, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? O sea, que haríamos todos lo que nos da la gana. Pero es que si nos ponemos así, o sea... ¿Qué quiere decir esto? Que estamos blanqueando pero si es que nos ponemos así, yo me preguntaba y vuelvo, yo creo que lo he dicho ya 3 veces, o sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mirar nuevamente para otra parte, dejar que esto siga así como estaba y como ellos están callados y entonces a mí me conviene? Pero porque, claro, si nos ponemos así, o sea, quiero decirte... La primera cosa que hay que hacer para solucionar un problema es ponerlo encima de la mesa y reconocerlo. Por eso te digo. Y tenemos un problema con el derecho internacional y hay que reconocerlo. Si no lo hablamos, si no lo discutimos en sitios como estos y muchos sitios que me imagino que podrán ser más importantes porque yo no estaré allí, pues no vamos a solucionar nunca nada. Esto no funciona. Pero, a ver, perdón, quizá, pues por mi edad, por los años... pienso en algunas cosas que hay que ir muy directo y muy claro y que el relato, como siempre, están intentando introducir uno diferente a la realidad. Está bien que digas, entró con el derecho internacional o no entró,
pero eso no puede taparnos el hecho de que se ha desaparecido un tirano y que lo importante es lo que ocurra el día después. Yo ayer leía a Ángel Expósito. Expósito ha estado con su programa precisamente mucho ahí, en Colombia, en la frontera, donde se ve tanta gente desgraciada venezolana que no tiene para vivir y no tiene más remedio que cruzando un puente o la selva o como sea, encontrar. Y preguntaba él, entre otras muchas cosas, ¿alguien duda de que esta Venezuela es un narcoestado de la mano de Rusia, Irán o Cuba? Y yo me gustaría responderle, pon Televisión Española y verás como no dudan. Yo he escuchado a comentaristas, y no quiero ponerles el nombre, pero que además me decepciona su poca formación en muchas cosas. Cualquiera es comentarista político, por lo que parece. Les he escuchado decir, no hay pruebas de que sea un Estado narcotraficante. Eso se ha dicho en Televisión Española esa noche. Por tanto, lo que se está haciendo es trasladarle al pueblo español una realidad distinta de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Yo quiero ponerme al lado de los venezolanos que ayer manifestaban su enorme alegría, y eso es lo que de verdad importa. ¿Quién es un comentarista de Televisión Española? Además, todos los que estaban allí con carné, todos no, pero por lo menos 2 con carné del Partido Comunista, para hablar en nombre de los venezolanos. O sea, queremos que Venezuela sea libre, como inmediatamente hizo Corina circular por todas las redes esa imagen hablando de Venezuela libre. Por tanto, yo creo que el derecho es fundamental. La ley, naturalmente, que tiene que regir nuestra vida y nuestras sociedades. Pero hay que denunciar a los hipócritas que solo defienden la ley, que no es tu caso, pero a los que solo defienden la ley cuando le conviene. Acabamos de escuchar a Edmundo, ¿no? Y yo creo que es muy relevante porque ahora mismo, fijaos que Trump en la rueda de prensa leyó, cosa que luego ya en las preguntas ya no leyó. Ya no. Y ya hizo alguna pifia. Sí. Pero Edmundo ha leído también, porque ahora mismo, como Delcy, cada palabra es muy importante y tiene un público. Cada uno le habla a su público. Claro. O sea, Edmundo no le habla a los americanos o a los venezolanos de Delcy o a los... No. Edmundo es el presidente legítimo y se presenta como tal, lo cual es muy importante porque efectivamente es que está reconocida su presidencia legalmente. Por tanto, tiene un paraguas que no tiene nadie más que él. No lo tiene ni Corina, no. Porque no le dejaron presentarse a las elecciones, ¿no? Entonces... Y él ha hablado de varias cosas. Ha puesto un primer objetivo, que yo comparto al 100%. La gente que está en la cárcel tiene que salir ya. Los presos políticos no puede quedar ni uno. O sea, no puede seguir. O sea, hoy, ¿qué está pasando hoy en el helicoide? Poneros en la mente de los funcionarios que habitualmente tienen una porra, una pistola y tal, y golpean con saña a los presos políticos, les maltratan, los tal. Hoy están pensando qué va a pasar mañana. No sea que ellos se vean encausados o simplemente vayan a por ellos directamente. Es decir, hoy probablemente los presos del helicoide tienen una situación un poquito más suave, más tranquila que la que tenían hace 3 días, de lo cual yo estoy absolutamente contento. Es muy importante. Entonces, el mundo dice, primero hay que sacar a los que están, es decir, derechos humanos, derechos civiles básicos, ya. Es lo primero que ha dicho. Lo suscribo. Luego incorpora una palabra que es muy importante. Dice, sin impunidad. Pero, sin embargo, antes de decir sin impunidad, ha dicho calma, paz, no violencia, tranquilidad. ¿Vale? Está enviando mensajes a cada uno de los colectivos distintos para decir, oye, vamos a hacer esto bien, no se trata de venganza, no se trata de tal, sino que se trata, primero, de recuperar la situación de libertad y de derechos humanos. Totalmente. Y eso
no puede haber un mensaje mejor tirado que el que acaba de hacer. Entonces, ahora cada mensaje va a estar muy preciso y hay que estudiar cada palabra de los que se dicen en esos mensajes, porque responden a una determinada problemática que nosotros además no conocemos. Es decir, no sabemos lo que está pasando en este momento debajo de la mesa, si están hablando del sí y Diosdado, si está hablando Padrino, si tienen ya protegido a Alexander Gramco porque ya lo tienen identificado como el topo que ha permitido la caza de Maduro. Tampoco sabemos cómo están reaccionando esas brigadas sociales que tienen lideradas por cubanos, que son los que permean toda la sociedad, los chivatos, los que tienen esas agrupaciones de motoristas con pistolas, con tal que... Todo eso habrá que ver bajo quién puede controlarlo, quién puede hacer que no se desmadre, cuál es la posición de los principales generales, almirantes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo creo que hay que escuchar mucho estos días y con atención. Hablaba Julio de la importancia de las palabras. Quien parece que no tiene claro cuál es su discurso es Pedro Sánchez. Vamos a analizar las reacciones políticas que ha conllevado esta captura en Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero va a ser justo después de la siguiente pausa publicitaria. Pues 1:12 del mediodía, seguimos aquí en directo, vamos a analizar esas reacciones políticas y vamos a comenzar por uno de los últimos tuits que ha publicado Pedro Sánchez, aunque sí que es verdad que de lo que publicó por primera vez a lo último que está publicando, dista mucho la realidad que le está viendo. Decía en este tuit que están viendo en sus pantallas que se unía de nuevo a países como Brasil, también a... Sí, se ha firmado un manifiesto a Chile, Colombia, a Uruguay y México en esa lucha por intentar acabar con toda la violencia que se haya podido utilizar para sacar a Nicolás Maduro de su país y expresan, lo están leyendo, esa preocupación frente a los hechos ocurridos en Venezuela en esa madrugada del sábado. También a esa publicación contestaba Santiago Abascal, quien sí que desde un primer momento mostraba que desde el sábado el mundo es un poco más seguro, y añadía ese no podía faltar el mafioso con sus cómplices habituales dando cobertura a su amiga Delcy, la maletera. Está muy claro que Sánchez se juega mucho en Venezuela. Quien también ha señalado directamente a Pedro Sánchez y considera que se está jugando mucho en estas últimas horas con todo lo ocurrido en Venezuela es Jorge Buxadé, que señalaba, como decíamos, directamente al presidente del gobierno. La detención de Maduro para Sánchez, para el contexto de Sánchez, es muchísimo más peligrosa que la propia detención de Santos Cerdán o de José Luis Ábalos. Pues como escuchábamos, es que ahora el foco podría ponerse en José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Vamos a ver, ayer se dijo que como Delcy iba a seguir, Sánchez estaba más tranquilo. Pues lo siento, pero no debe ser esa la realidad. Porque el hecho de que Delcy esté colaborando con Estados Unidos quiere decir que a los Estados Unidos y a su justicia van a llegar muchas más cosas de las que hubiesen llegado antes de que esta situación se hubiese producido. Y detrás de Zapatero está Sánchez. Carmen, te hacía gracia ese tuit que leíamos de Santiago Abascal. La maletera me hizo reír y no, la verdad el mundo no está para bromas en este momento, pero Delcy la maletera, hay ocurrencias, pero bueno, ¿quién no ha oído en este país hablar de las maletas y de ese extraño viaje de Ábalos a Barajas? Y que nunca hemos sabido qué pasó con las maletas, ni qué iba dentro de las maletas, pero lo cierto es que ahora, claro, más que nunca, sale a la luz Delcy, y yo estoy contigo, que si no ha sido capaz de defender al que era su presidente y que en el fondo la colocó donde está, ¿cómo va a defender a un ex ministro español o al mismo presidente español? Poco a poco irán saliendo muchísimas verdades y no puede negar el señor Sánchez que han sido colaboracionistas con el régimen de Maduro y que ayer, una vez más, si la gente se mira a su interior y miran la realidad de lo que es el presidente del gobierno, estuvo por la mañana de una manera a ver qué va a pasar, sin atreverse a abrir la boca
pero al abrirla, llegar a decir, bueno, es que nosotros nunca hemos dado el aval a que hubiera sido elegido Maduro, a que luego firme un manifiesto con lo más granado de la ultraizquierda. Esto tiene que servir para que la señora von der Leyen y todos los líderes europeos, si son algo, si son capaces de ver la verdad y defender la verdad, que sepan que él no está con Occidente ni con el eje atlántico, que está como resulta que al principio dijo Trump, y todos creyeron, se ha equivocado, se le escapó, porque colocó a Sánchez en el grupo, en ese grupo. Pues ahora lo ha demostrado, firmando. ¿Y en nombre de quién firma? ¿En nombre de Pedro Sánchez o en nombre de la presidencia de España? Porque estamos los españoles de acuerdo con Petro, con Sheinbaum y con esa gente que tienen a sus pueblos oprimidos. ¿Con quién ha consultado? Una vez más, lo maneja todo como le parece, pero la verdad, yo quiero estar con vosotros, con la esperanza. Eso siempre reluce al final. Quien también ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez ha sido Iñaki Anasagasti, ex senador del PNV, ya saben, nacido en Venezuela, quien también señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y dice que Pedro Sánchez debería comenzar a ponerse un tanto nervioso. Pero Pedro Sánchez ha dicho que quiere mediar, pero tiene que hacer antes los deberes, ¿no? Y tiene que, en primer lugar, reconocer que el gobierno legítimo de Edmundo González Urrutia y felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, que no lo ha hecho. Y huir de Zapatero como de la peste. Y huir de Zapatero como de la peste. ¿Debe marcar una línea roja Pedro Sánchez con José Luis Rodríguez Zapatero, viendo todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas? Bueno, yo lo dudo mucho porque es su pupilo. O sea, nosotros estamos aquí porque nuestro padre, ¿no? Padrino, padre, creador, ¿no? Nos trajo aquí y aquí seguimos trabajando para él. O sea, que lo dudo mucho. Yo, dos cosas, opacidad, maletas, ¿no? La maletera, fijaos una cosa, no, será la maletera, pero que trabajamos en un sistema completamente opaco y que se critica muchísimo a Trump, y a Trump se le puede decir muchas cosas, pero la realidad es, y además contaban en estos canales que mencionaba Carmen, no ponían un contador, y voy a reírme, ¿no? Y creo que llegó 17 veces, ¿no? Que Trump mencionó petróleo 17 veces, sí, y ninguno democracia. Pues mira, a lo mejor será muy políticamente, ¿no?, incorrecto, gracias a Dios estamos en KMB a hacer el gesto, pero bueno, aquí tenemos un país donde hemos visto abiertamente unas imágenes con unas maletas, ¿no? Y aquí seguimos esperando. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Le puedes decir lo que quieras, te puede dar un trumpazo. Te puede dar un trompazo. Sí, sí. Vamos con la última hora y en materia de política exterior, y es que hoy el ministro de Exterior ha concedido una entrevista, José Manuel Álvarez, en el que dice que la única solución que pasa para Venezuela tiene que ser la del diálogo. Oh, qué bonito. Nosotros por lo que vamos a trabajar es por unir a los venezolanos, porque haya un diálogo extenso entre gobierno y oposición, y por eso, y lo hemos dicho desde el primer momento, el gobierno de España habla tanto con el gobierno como con la oposición, y por supuesto nos disponemos a hablar con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez. Y Cuca Gamarra, del Partido Popular, también se ha mostrado muy crítica, pero con el gobierno de España, ya que dice que ellos no son quienes deben hablar de legitimidad moral. El horizonte del futuro y de la esperanza de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez. No puede pasar por la mano derecha de quien era un presidente ilegítimo y de quien lideraba un régimen criminal dictatorial. Entre otras cosas porque Delcy Rodríguez no solo ha sido su mano derecha, sino que forma parte también de ese régimen criminal de la mano del Partido Socialista y con Zapatero al frente, que evidentemente creo que a estas alturas todos los españoles sabemos y conocemos perfectamente sus estrechas relaciones con el régimen de Maduro y especialmente con Delcy Rodríguez. Pues la pregunta que lanzábamos era sobre si José Luis Rodríguez Zapatero va a caer o no va a caer en las próximas horas. ¿Irá las autoridades a por él por todas las supuestas relaciones directas e indirectas que tienen con el país de Venezuela? A ver,
más que nada para no ser como Dory, el pez este que olvidaba todo al cabo de 10 segundos. O sea, España, el Congreso de los Diputados español, reconoció a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. ¿Vale? 177 votos. Contra los votos del PSOE. Hasta el PNV votó reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. O sea, lo digo porque es que si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Y Estados Unidos también lo reconoció y Europa lo reconoció. Pero perdonad que me ría, porque será una presidenta provisional, las circunstancias puede que la lleven ahí, pero después de lo que ha dicho Pascal, de verse la maletera, la verdad era el título que le faltaba. Ese es el nivel de esta gente, pero las circunstancias son las que son y hay que evitar que haya problemas de otro tipo en Venezuela. Pero yo creo que el mundo libre, el mundo que de verdad es libre, tiene que estar con lo que ha ocurrido en Venezuela, que ha sido de la forma más limpia posible y que probablemente ha servido también para delatar lo que son este tipo de gobiernos y que el topo está dentro de ellos y que están muy dispuestos a colaborar con Estados Unidos y con lo que sea por seguir ahí en sus poltronas, lo que al final también está pasando en nuestro país. Cuando te preguntan quién apoya a Sánchez, la verdad es que hay que contestarle a la gente, contéstate tú mismo, sabes perfectamente quién la apoya. Cuando estás dispuesto a dejarte comprar, claro, la cuestión no es quién te compra, sino por cuánto. Claro, ese es el tema. Hay que tener en cuenta que Delcy ha sido todo en Venezuela, todo. Ha ocupado todos los puestos relevantes y demás, y que es anterior a Maduro. Sí. O sea que es más cómplice de esta tiranía de lo que puede ser el imbécil de Maduro, ¿no? Yo le recuerdo de la Cumbre Iberoamericana del 2012 y era, la verdad, que bastante irrisorio e irritante. Me parece que era un camionero que... Era un conductor de autobús. Pero sí, no, lo que sea cada uno no importa. Lo problema es lo que eres cada uno y cómo te comportas. La preparación que él tenía para asumir la presidencia de una república como Venezuela. Él sí es abogada. Puede ser un maravilloso conductor de autobús, pero... Vamos a ver, es que él no era el presidente, la presidenta era su mujer, pero bueno. Cilia. Ya digo... Tenemos a la Delcy esta que durará lo que dure. En toda dictadura siempre hay alguien... Ojo, que se te queda 20 años, ¿eh? Bueno, no, es que no la van a dejar. Por ella se estaría toda la vida, ¿no? Pero no creo que la vayan a dejar. Pero yo quisiera volver al discurso del presidente de Venezuela, porque ha sido un discurso de un demócrata. No, la izquierda y demás, la izquierda española sobre todo, pues no entenderán lo que dice, porque para empezar ellos, empezando por esos años antes, nos están demostrando día tras día que de democracia muy poquito. Es lo que hay que hacer. Tenemos tienen que lograr pues un asentamiento de un gobierno democrático sin venganzas. Luego ya llegará la ley, por suerte no la internacional, será la interna, que será la que ponga a cada culpable en su sitio. Bueno, pues en eso tenemos que confiar, en que lo que ha dicho el presidente el presidente real de Venezuela se cumpla en el plazo más breve posible. Oye, Natalia, es que me tengo que marchar. Pero claro, hoy es el Día de los Reyes Magos. Y a los espectadores les quiero pedir que se acuerden de esta casa. Que hay un club de amigos y que aceptamos, seguro, encantados, que alguno de los Reyes Magos les traiga algo al club de amigos. Pues estamos a tiempo de escribir esa carta a los Reyes Magos rápido y corriendo y que se acuerden del club de amigos, que es tan importante. Porque es que para que esta casa pueda seguir haciendo las cosas que hace y las haga mejor todavía, porque muchas veces yo siento mucha pena por no poder competir técnicamente y económicamente con todos estos que están viviendo de la publicidad institucional, que desde mi punto de vista es ilegítima, además implica una competencia desleal brutal y hace que los españoles no puedan tener acceso de injusticia a las opiniones libres de todos los españoles. Y hay muchísimos españoles que comparten la línea editorial, la línea de pensamiento
la posición antropológica que defiende esta casa. Entonces, bueno, como eso no es justo, pues se puede compensar y se compensa por la voluntad y la generosidad de muchos españoles que quieren que sigamos haciendo esto, ¿no? Así que, o Melchor, o Baltasar, o Gaspar, que se acuerden del Club de Amigos hoy. Pues Julio, que tengas muy buena Gracias. noche de Reyes. Voy a Mañana saludar a uno de los Reyes. reyes ahora, precisamente. Qué suerte. Y además es importante que hoy te hayas despedido, que no los espectadores se den cuenta, que digan, ha llegado tanto a la tensión que Julio ha decidido pirarse. ¿Sabes? Entonces está muy bien que hayas hecho un este cierto temor pequeño, a Miguel Ángel sí que tengo, este pero- pequeño matiz. Creo que hay una ambulancia esperándole. Bromas aparte, feliz noche de Reyes, Julio. Igualmente a todos vosotros y a todos los espectadores. Y nosotros vamos a hacer un mapa internacional para ver qué países están a favor, qué países no están a favor de esta detención de Donald Trump, y la va a hacer mi compañera Alba Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué países se posicionan en cada lado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, nos espera una buena noche de Reyes y parece que Trump ha adelantado esos Reyes, aunque no todos los países están de acuerdo. Dos de los principales competidores, Rusia y China, han criticado con dureza la operación militar estadounidense. Aunque, ojo, Trump sí que ha insistido a lo largo del fin de semana en que ambos líderes siguen siendo sus colegas. Por un lado, funcionarios rusos califican el ataque y la captura como ilegal y desestabilizadora y consideran que una operación similar contra una potencia podría ser un acto de guerra. China, desde el Ministerio de Exteriores, dijo que no puede aceptar que un país actúe como juez mundial y condenó la captura por violar la soberanía y el derecho internacional. En Latinoamérica, varios gobiernos vecinos han rechazado la intervención. Han hablado de violación de la soberanía y cómo se ha puesto en riesgo una estabilidad regional. El presidente Lula da Silva dijo desde Brasil que la captura y los ataques de Washington sobrepasan una línea inaceptable y pide una reacción internacional inmediata. Los colombianos han calificado la acción de asalto a la soberanía y asumen que tras esto se podría desencadenar una crisis humanitaria. El gobierno chileno de Boric ha expresado su preocupación y ha condenado las acciones militares de Estados Unidos, además de exigir una solución pacífica donde solo exista el diálogo entre ambos países. Y México, que de momento también está en el punto de mira de Trump, ha calificado esta captura de Maduro como una amenaza grave contra la estabilidad internacional. Eso sí, no todos los países están en contra de la operación de Trump. Algunos países líderes han expresado su apoyo, como ha sido el caso de Argentina. El presidente Javier Milei celebró el operativo y escribió en su perfil de X que todo esto supone una excelente noticia para el mundo libre. Ucrania igualmente, aunque no solo se ha centrado en lo que es la legalidad o no de la operación, ha respaldado a Estados Unidos y a la defensa de la democracia y los derechos humanos ante una dictadura como ha sido la de Nicolás Maduro. Italia argumentó que la acción militar estadounidense en Venezuela ha sido legítima y defensiva. Y Francia, con un mensaje de Macron que el propio Trump ha citado en su red social, dice que Venezuela es ahora un país libre y que no puede más que alegrarse por ello y, por supuesto, celebrarlo. Muchas gracias, Salva. La última hora pasa porque ya ha sido trasladado Nicolás Maduro a los juzgados en helicóptero. Ya saben que dan 3 horas y media para que comience esa primera vista, ese primer juicio contra Nicolás Maduro, donde, entre otras cosas, se decidirá su defensa, se decidirá de qué es imputado. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en Dando Caña. Pues 2:25 de la tarde, seguimos aquí en directo y vamos a conectar con Xiomara Sierra, dirigente de Vente Venezuela, del municipio Sucre de Estado de Miranda, para intentar conocer esa última hora. Xiomara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, un saludo a toda la audiencia de Dando Caña. Cuéntenos, ¿cómo se han vivido estas últimas horas? ¿Cómo han recibido la noticia de la captura de Nicolás Maduro? La captura de Nicolás Maduro es precisamente la justicia regresando al país. Tenemos que tener en cuenta que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles. Él representa la criminalidad, representa más de 26 años donde más de 800 presos políticos que hoy permanecen en los centros de tortura. Y por supuesto, Venezuela entera y los venezolanos nos llena de alegría lo que hoy está pasando. Por supuesto, esto es un paso importantísimo, un paso gigante, muchas cosas faltan por pasar, pero que es importante tomar en cuenta y además celebrar lo que hoy estamos viviendo, que la justicia está volviendo. Necesitamos, y esto es algo que ya había sido anunciado, que
es la persona, el jefe del narcotráfico en Venezuela, como es Nicolás Maduro, que representa además el aparato represor. Hoy en este momento ya podemos incluso ver imágenes, va a comenzar a ser juzgado en Nueva York. Delcy Rodríguez pasa a ser presidenta interina de Venezuela. ¿Es esa la solución que esperan los venezolanos? Bueno, es importante tomar en cuenta que en el caso de Delcy Rodríguez, ella es parte además del aparato represor. Al ocupar la vicepresidencia de Venezuela, correspondía a ella todo lo que es el SEBIN, que son lo que torturan a miles de presos políticos, y representa algo fundamental en el aparato represor de lo que es este narcoestado. Evidentemente no es la solución porque sigue estando el aparato represor en el poder. ¿Esta detención de Nicolás Maduro hace más fácil, por ejemplo, su vuelta a su país? Por supuesto, o sea, en mi caso, tal como lo estás comentando, yo estoy en el exilio producto de la persecución luego del 28 de julio, de en unas elecciones donde ganó nuestro presidente Edmundo González, que también lamentablemente está en el exilio producto de la persecución. Esto es un paso importantísimo de lo que se está logrando en este momento, que es que sea juzgado el jefe del Cartel de los Soles. Por supuesto, aún Venezuela no es libre hasta que no comience la transición, que no ha iniciado, y que se liberen los presos políticos, que haya garantía, que haya Estado de Derecho, ninguna de las personas perseguidas podemos volver a casa. Por supuesto, esto es algo que nosotros celebramos porque es un paso importante en lo que es el restablecimiento de la justicia y en esa libertad y en esa transición que aún no ha iniciado. Nos hace más fácil el trabajo en cuanto a que comienza pasos gigantados importantísimos en lo que es la liberación de Venezuela, pero por supuesto no significa que desde ya yo pueda volver a casa. Xiomara, ¿cómo está aquí en Madrid? ¿Cómo acepta o cómo recibe noticias como, por ejemplo, las del Gobierno de España, que en un primer momento sí que mostraban, bueno, pues esa satisfacción por haber capturado a Nicolás Maduro, pero sin embargo en estas últimas horas estamos viendo cómo están intentando recular? ¿Cuál es su opinión o su posición con respecto al Gobierno de España? Bueno, están tratando de hablar de una injerencia, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que la madrugada de hoy ya Díaz-Canel, el dictador Díaz-Canel, dijo que 32 personas cubanas que eran del anillo de Nicolás Maduro fallecieron. Y lo digo por esto. ¿Por qué? Porque ya en Venezuela existía y una prueba fehaciente de lo que estaba ocurriendo en Venezuela es que precisamente no eran venezolanos los que custodiaban a Maduro, eran cubanos. Es decir, que muchos, en este caso, como tal lo estás comentando, el gobierno de España y otros están hablando de que hay una injerencia o una intervención, cuando no es así, porque hubo solamente una intervención quirúrgica en el caso de todas las leyes de Estados Unidos, porque quiero que sepan que se está juzgando al jefe del Cartel de los Soles, a Nicolás Maduro, bajo leyes estadounidenses porque violaron evidentemente leyes estadounidenses, en este caso por ser un narcotraficante y además poseedor de armas y jefe de este organismo terrorista como es el Cartel de los Soles. Entonces creo que España en este caso, tal como lo estás comentando, creo que debería preocuparse de hablar de los más de 20 españoles que hoy están siendo secuestrados en los centros de tortura de Venezuela. Entre ellos podríamos hablar de Rocío San Miguel, de Catalina Ramos. Son 20 presos políticos españoles. Yo creo que eso es la exigencia que debería hacer España en este momento. No sé si se podía hablar en estas últimas horas con María Corina Machado. ¿Qué reacción tiene ella acerca de todo esto? No, han sido horas donde estamos muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela, nuestros equipos. Yo, como sabes, soy la coordinadora de 20 Venezuela en el municipio de Sucre del estado Miranda, y que es donde está el barrio más grande de Latinoamérica. O sea, he estado dedicada precisamente, ha sido en ese trabajo de nuestro municipio. No he podido conversar con ella, pero sé que está siguiendo muy de cerca todo esto, lo que está ocurriendo. Conmigo, Xiomara, está un compañero, Miguel Ángel Gómez, que quiere realizarle una pregunta. Sí, buenos días. Lo primero, quisiera darle la enhorabuena a los venezolanos por haberse librado de un dictador, un tirano y un asesino. Eso siempre es bueno para cualquier país. Y quisiera además que sepa que los demócratas españoles estamos con ustedes igualmente de alegres. Y ahora sí me gustaría, si usted lo sabe, hacerle una pregunta. La actuación de los Estados Unidos ha contado con el acuerdo, el conocimiento previo
de su presidente legítimo o de Corina Machado, o simplemente se les ha informado a posteriori? Bueno, es importante tomar en cuenta que nosotros apoyamos las acciones en el Caribe de Estados Unidos desde siempre. Además, hemos estado siempre muy articulados con la administración de Donald Trump, que además reconoce a nuestro presidente Edmundo González Urrutia y reconoce el liderazgo de María Corina Machado, que fue electo en elecciones primarias y además ratificado el 28 de julio. Eso es importante tener en cuenta, además, que tanto María Corina Machado como Edmundo González es el aliado natural del presidente Donald Trump, porque representan esos valores democráticos y además la estabilidad de Venezuela lo representan esos valores que encarna María Corina Machado y Edmundo González. Eso es muy importante señalar y además agradecer, tal como usted lo decía, y lo agradecemos enormemente los venezolanos, los más de 800.000 venezolanos que vivimos en España, muchos producto de la persecución, de esa solidaridad que ustedes nos están dando como los españoles demócratas, que sabemos que apoyan y respaldan las acciones que se están dando en Venezuela. Pues Xiomara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde aquí, bueno, las máximas de las felicitaciones tanto para usted como para todos los venezolanos, que parece que ahora sí comienza la reconstrucción de la democracia que hace tantos años perdió Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahora sí, abrimos página nacional y lo vamos a hacer hablando de esa carta que ayer Pedro Sánchez enviaba a su militancia, en la que si cabía algún tipo de duda, Pedro Sánchez sí que va a continuar en el 2026 y es más, se va a presentar a las próximas elecciones generales en nuestro país. Asegura que en España algunos progresistas creen que deberían tirar la toalla. Asegura que pese a haber escuchado sus argumentos, los ha estudiado y los respeta, aunque no los comparta. Es más, asegura que los rechaza plenamente. ¿Por qué debe seguir? Pues da 3 motivos principales. El primero es que los resultados les avalan. El segundo motivo es que les anima a continuar con más fuerza, es esa responsabilidad global. Y un tercer apunte que dice que los progresistas tienen el deber moral de luchar por el progreso, especialmente cuando el progreso está en peligro. Acaba esta carta asegurando que ahora más que nunca, en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje. No cabía ninguna duda, no ha dicho nada de lo que no se esperaba, pero de nuevo Pedro Sánchez vuelve a utilizar una de estas cartas, vuelve a intentar desviar el foco de la realidad y lo pone, bueno, pues en esa continuidad que en el 2026 va a continuar al frente del Partido Socialista y al frente del Gobierno. Vamos a ver, yo no sé si el señor Sánchez está enamorado de su mujer, nos dijo que sí, desde luego de lo que está enamorado es del cargo. Eso no hay ni la más mínima duda. Vamos a ver. Yo no he leído la carta, ni la voy a leer, pero bueno, parece ser que lo que plantea es que se va a presentar a las elecciones, pero en el PSOE no había primarias. Habrá que presentarse primero a las primarias y si las gana, bueno, tiene muchos paniaguados, pues entonces se podrá presentarse a las elecciones. No sé si la carta dice que se va a presentar a las primarias o no, pero si no lo dice, se lo recuerdo. Señor Sánchez, en su partido hay primarias. Ya sé que a usted las votaciones no le van, pero que lo tenga usted en cuenta. Y segundo, pues claro que se va a presentar, pero ¿qué otra alternativa tiene? Quiso ser secretario general de la OTAN y todavía se están riendo en la OTAN de que lo plantease. Quiso ir a la ONU y bueno, solo nos faltaría eso. ¿Qué va a hacer? Pues quedarse aquí hasta que le echen a patadas. No sé quién, no sé si su partido o bueno, en el 2027 o antes, si es posible, o a través de unas elecciones que dudo que gane. Pero que se presente, así le pondremos en su sitio. Carmen. Una vez más, con esa carta demuestra que él es el gobierno y que él es el Partido Socialista. Y por tanto, si los socialistas, esos que dicen somos de toda la vida y votamos porque somos socialistas de toda la vida, están de acuerdo en que una sola persona tome las decisiones por todos, pues que sigan votándole. Pero hay además otra cosa increíble. Él para nada habla nunca de las realidades que ha conseguido este gobierno, ni de las que va a conseguir, pero utiliza la palabra progreso y progresismo, pero nunca explican en qué consiste ese progreso
¿Qué es ser progresista y qué es el progresismo? Pues mire usted, usted no es progresista, ni siquiera es demócrata, porque como tú has dicho, de un plumazo han desaparecido las primarias en su partido. Ya él se autonombra. Por lo tanto, una vez más, nos da su imagen dictatorial. Y yo, como estamos hoy con el tema de Venezuela, no quiero olvidar de decir de nuevo que por mucho que pretenda separarse, él y los suyos, léase Zapatero y Ábalos, si fue mandado o no mandado a Barajas a ver a Delcy, han sido pro-maduristas. Esa es la realidad de la que ahora pretenden separarse. Y tú hablaste antes, y muy bien dicho y estupendo, el discurso de Edmundo, de un auténtico demócrata, pero a continuación salió el que dicen que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, para volver a hacer lo mismo de siempre, que va a dialogar, que están dialogando con los unos y con los otros. Por primera vez, cuando parece que caen los suyos, dice que dialogan con todos. Pero ¿quiénes son los que han establecido un muro? Los que dicen que son progresistas. Progresista es Edmundo, que apela a todo su pueblo en general, y no estos que solo son ellos, y en la carta lo vuelve a demostrar. A lo que les incita es a una pelea, a una guerra incluso, si queremos llamarlo así, contra lo que califican como derecha o ultraderecha, y siempre acudiendo al miedo y al voto del miedo. Pues mire, no, España es un país libre y votarán a quien quiera. Y si a usted, sus militantes, después de todo lo que ha ocurrido, y a ti se te ocurre hablar del enamoramiento de su esposa con lo que está cayendo sobre la esposa, pues mira, ellos se lo ganarán, que le pase como en Extremadura. Pues había cerrado yo esa ventana de Venezuela, por lo menos por el día de hoy, me la has vuelto a abrir y me viene muy bien, porque vamos a ver esas imágenes del traslado de Nicolás Maduro a los juzgados en Nueva York. Como decíamos, ha sido trasladado a través del helicóptero y ahí están viendo unas imágenes que se acaban de producir hace apenas unos minutos, cómo ha sido trasladado ante ese juez en Nueva York, para que a partir de las 5 de la tarde, hora española, comience ese juicio, comience esa vista en la que, entre otros aspectos, se va a deliberar, bueno, pues, quién va a ser su defensa, va a conocer sus cargos y va a conocer, bueno, pues un poco el procedimiento judicial que le viene tanto a él como a su mujer de cara a los próximos meses. Están viendo unas imágenes que ocurrían hace apenas unos minutos. Ahí están viendo a Nicolás Maduro trasladándose hasta allá el va juez. con el naranja. Hacía mención Carmen Lobella a ese color típico de los presos en Estados Unidos, ese color naranja, esa indumentaria, ese uniforme que llevan. Ah, pero no es por el pelo de Trump. De momento no. De momento no. Y ahora sí, una vez que hemos visto esas imágenes, como decíamos, que se acaban de producir hace apenas unos minutos, volvemos a la política nacional, porque nos espera una semana bastante cargada con citas que no se pueden perder. Por ejemplo, el próximo 8 de enero, es decir, este jueves, ya saben, José Luis Ábalos está citado por parte del Senado dentro de esa comisión de investigación por el caso Koldo. Una comisión en la que todavía está por ver si va a acudir presencialmente, si lo va a hacer de manera telemática, y además es importante recalcar que al estar en prisión preventiva no tienen ni la obligatoriedad de decir la verdad en este tipo de comisiones, y también se puede acoger a ese derecho a no declarar, es decir, está citado a partir de las 10 de la mañana de este jueves, pero una incógnita saber qué va a decir, si va a hablar o si ni siquiera se va a presentar. Alejandra, ¿qué podemos esperar de esta comisión? Dios mío de mi vida, pues es que las comisiones, mira, claro, se ríen, no me extraña. Es que las comisiones últimamente no estoy muy segura para qué sirven, más allá del circo mediático que se pone, que todos también nuevamente asistimos a verlas
en televisión, o sea que la verdad es que no sé, pero lo ideal sería, ¿verdad? Es bastante sencillo lo que voy a decir, es que tirase de la manta de verdad y que pusiera las cosas encima de la mesa, pero ya estoy viendo por aquí que eso no va a pasar. Un apunte breve en referencia al anterior y cedo la palabra. Oye, es que Sánchez lo primero que hizo cuando llegó al poder prácticamente fue cambió los estatutos generales en el 17 porque le dio el poder máximo a la base. Él vive, el relato vive en la base, él le interesa la base porque él lo que no quiere es tener ninguna sombra ni nadie que le tenga que dar cuentas, ¿no?, con ningún varón o varonesa del PSOE. Así que está claro que... Y luego, ¿por qué está saliendo esa carta ahora? Precisamente en el fin de semana de Venezuela, porque como decíamos a lo largo del programa, tenemos nuevamente, por desgracia, una bandera de consumo, ¿no? La nueva flotilla ya está en marcha, ahora por desgracia, banalizando nuevamente y quitándole la importancia que tiene y haciendo capital político en torno a Venezuela. Entonces ahora pues movilizo la base, encuentro una nueva integración, por supuesto contento a mis socios y nuevamente, ¿no? Y luego, pues fíjate, esta es la contestación. Ábalos, a mí Ábalos es ya un cadáver en mi poder y se acabó y next, ¿no? Y cuál es lo siguiente que y ríase la gente, ¿no? Si estoy yo aquí no sé qué y ríase la gente. Pues se reía Miguel Ángel, ¿qué te parece esta comisión? Yo para empezar, lo primero quiero protestar porque después de la pelea con Julio, la gente ha huido de mi lado, ¿eh? Nos hemos tenido que separar. Eso es lo primero. Bueno, vamos a ver, ahora ya cambiando el tema. Vamos a ver, evidentemente Sánchez tiene su respaldo en una base del partido que le votaría haga lo que haga, ¿eh? Y no confía en las personas que han sido la base, la fuerza del partido, porque hay que recordar que esas personas ya le echaron una vez de la Secretaría General. Eso respecto al tema Sánchez. Respecto al tema de las investigaciones parlamentarias, una vez que se ha judicializado un tema, las comisiones debían de dejarse caer. Porque están condicionadas a que un señor no puede declarar en las Cortes algo que a los 3 días le digan, no, es que usted ha declarado esto suponiendo que ha dicho usted verdad y esto supone un tema de cargo en su contra. Bueno, en el momento que se judicializa, párese, suspéndase hasta que el juicio salga y después ya se pensará si es necesario que ese señor declare ante el Parlamento. Pero bueno, esto no es así y lo que tenemos es pues eso, simplemente pues una tras otra, personas que van allí, dicen que no van a declarar, sueltan de todas las maneras de vez en cuando cosas que le interesan a ellos y al final pues lo único que sirve son para llenar minutos de televisión. Para informar. Aquí no llenamos minutos de televisión. No, perdona. No me enfades a mí, Miguel Ángel, vamos a ver. Que yo estaba de tu lado. Vamos a ver. Yo no estoy diciendo que era una tertulia más. Yo digo que cuando sacamos algo de lo que se ha dicho en las Cortes, eso llena un minuto de televisión. No que las televisiones se dediquen a llenar de minutos de televisión. No, que eso no sirve más que para llenar el minuto de televisión. Sea la televisión que sea, incluso esta. Uy, qué carbón te va a traer hoy por la noche los Reyes Magos. Carmen, ¿qué esperas tú de esta comisión y de José Luis Ábalos el próximo jueves? Pues realmente, conociendo a los personajes, no es fácil que declaren, aunque también, como siempre, se especule en los medios de comunicación que van a hablar. Se han querido para hablar, tiempo han tenido y ahora tienen esa disculpa de que al estar enjuiciados pues tienen el derecho. Pero siempre se dijo aquello de que si quieres que algo no avance, organiza una comisión. Y por tanto, bueno, sirven para que en los medios de comunicación se hable de todo esto. Quisiera, por si no quiero, veo el reloj y veo que vamos a finalizar enseguida y aunque no esté previsto, hay algo que yo quiero decir aquí y es que lo de Crans-Montana, en un país como Suiza organizado, que cumple la ley, parece que a rajatabla y nos ha dado una sorpresa tan terrible y horrible, eso sí que debería de preocupar a todos los políticos, a todas las autoridades administrativas, en todos los países, desde luego europeos y desde luego España, a intentar evitar que eso ocurra, porque el tema de las bengalas en las botellas también está ocurriendo en nuestro país y
parece que no escarmentamos nunca y la situación de Suiza ha sido tan terrible que está claro que puede ocurrir en cualquier lugar. Y de esas cosas tendrían que hablar los políticos o un presidente en lugar de escribir cartas a la militancia. A ver cuándo le escribe a todos los jóvenes españoles diciendo cuidado con estas situaciones. No, él le hace lamentarse después. Él le hace TikTok a los jóvenes. Pero bueno, qué bien traído. ¿Me puedo unir un segundo? Enseñando como Preisler. Me parece una verdadera tragedia, desde luego. Entonces, se nos cae el alma, ¿no? Empezar el año viendo esas imágenes. La legislación española prohíbe hacer fuego fuera de las cocinas. Pero ¿cómo vigilan? O sea, el control, las inspecciones. Pero es imposible vigilar. Claro. Es imposible. Pues en este momento tendrían que estar inspeccionando todas las discotecas de este país. Todas. Hay unas 5.000 discotecas. Para eso hay tanto personal. Unas 5.000 discotecas en este país. No hay 5.000. Y no voy contra los dueños de discoteca, ¿eh? No hay, pero contra las malas costumbres que causan muertes. Hay que ir a la responsabilidad de los señores que abren esos negocios. Pero aquí ardió un restaurante, también empezó por llamas dentro. ¿Por qué dejan que haya llamas dentro? ¿Qué vamos a esperar? ¿A lamentarnos en la próxima? Porque son irresponsables los propietarios de esos locales. Vamos con más citas que no quiero que se nos olviden. La primera, que no sé si le va a gustar mucho a Miguel Ángel Gómez, es que nosotros el jueves a partir de las 10 menos 5 de la mañana vamos a llevar a cabo un programa especial para intentar analizar esa declaración o no de José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación por el caso Koldo en el Senado. Será, como les decíamos, a partir de las 10 menos 5, a las 10 está citado el exministro e intentaremos analizar todo lo que dice, lo que no dice, con una mesa de analistas y les intentaremos llevar toda esa información hasta casa. Otra cita también ese mismo jueves es que Pedro Sánchez va a recibir en la Moncloa a Oriol Junqueras, una cita, bueno, pues que es todo un recibimiento como si se tratase de un jefe de gobierno. Como decíamos, se reunirán en Madrid el 8 de enero con la financiación singular encima de la mesa. El encuentro tiene como objetivo pues desencallar ese nuevo modelo de financiación que pactaron Esquerra y el Partido Socialista Catalán para cerrar el acuerdo de investidura de Salvador Illa y que todavía hoy en día, bueno, pues no ha visto esa luz verde. Y también otra cita importante será la de el viernes, y es que ya saben que Alberto Núñez Feijóo está citada por la juez de Catarroja para esa investigación que se está llevando a cabo para intentar esclarecer los hechos del 29 de octubre de 2024, cuando ocurrió esa dana que acabó con más de 230 víctimas en la Comunidad Valenciana. Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los populares, ya ha enviado todos los WhatsApps, todos los mensajes que intercambió durante ese día con Carlos Mazón, y sí que ha decidido, sí que ha confirmado que va a declarar como testigo, aunque eso sí será por vía telemática. Hay que recordar que también se había citado a otras personas, como el propio presidente Pedro Sánchez o la propia ministra Teresa Rivera, pero ellos declinaron testificar. ¿Nos llama la atención o no nos llama la atención? Bueno, que volvemos al curso político y, como bien indicaba Carmen hace un segundo, pues el curso político de causas, porque luego el país está, secuestrado en manos de los separatistas y estamos ahí con todo pendiente, ¿no? Y por eso vemos los resultados que vemos en una Extremadura, porque la segunda clase, ¿no?, de que vive en España, los extremeños, los de Castilla y León, en fin, el resto de España, pues estamos cansados de ver estos privilegios y de ver el país parado. Así, ya está. Y que, bueno, pues que volvemos a lo mismo de siempre. Carmen, brevedad de 10 segundos. Bueno, brevedad. Terminar con la palabra esperanza y que tengamos políticos que se dediquen a lo práctico y a la realidad de las personas. Y sin duda la cita más especial, la más importante, la que va a ocurrir hoy mismo, es esa llegada de Su Majestad los Reyes Magos, que vienen desde Oriente, que van a inundar de felicidad, de alegría, pues prácticamente todos los hogares españoles. Ya saben, muchas cabalgatas, muchas ciudades y muchos pueblos los van a recibir desde esta misma tarde. Y desde aquí, ¿Carbón pedías o qué has pedido? Sí, pero me he quedado sin él por culpa de la Agenda 2030. Date prisa, que igual sí que te da tiempo. Rápidamente, ¿qué pedimos a los Reyes Magos? Tiempo para estar con mi hijo. ¿Y qué pedimos, Carmen, a estos Reyes Magos? Paz. Pues esas peticiones yo les pido que ustedes nos sigan acompañando durante todo el año y en especial de cara al próximo miércoles, que ya saben que volvemos a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de esta noche tan mágica y que los Reyes Magos pues les traigan mucha salud y mucho amor. Hasta el miércoles.